Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al primer webinar que vamos a realizar en la Universidad de Manizales. Hoy iniciamos con el programa de Finanzas y Negocios Internacionales. El webinar de hoy se llama ¿Cómo invertir en época de alta volatilidad e incertidumbre? Nuestro programa de Finanzas y Negocios Internacionales lo tenemos en modalidad virtual. El profesional en finanzas y negocios internacionales es una persona preparada para diseñar estrategias competitivas y asumir de manera estratégica las finanzas y los negocios en un mundo globalizado. Es competente para analizar, planear, ejecutar y evaluar programas de empresas a nivel nacional e internacional. Hoy le damos la bienvenida al profesor Julián Villamizar. Él es profesor de nuestros programas en modalidad virtual. Él es profesional en finanzas y relaciones internacionales, como maestría en finanzas. Actualmente es analista empresarial avanzado de Johnson Johnson. Ha desempeñado cargos como consultor de análisis económico de Credicorp Capital, trader de divisas del Banco Agrario, trader independiente, docente de la Universidad de Manizales, docente de la Universidad Externado de Colombia y de la Bolsa de Valores de Colombia, creador del sitio Bursitia y analista de datos del BBVA. Damos la bienvenida al profesor Julián Villamizar a este webinar. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos pues más o menos 40 minutos para hablar sobre temas de volatilidad y de toda la coyuntura que estamos viviendo en el coronavirus, que hace mucho tiempo, incluso más allá o ni siquiera habíamos visto estos niveles de volatilidad durante la crisis del 29. Así que vamos a hablar un poco de qué hacer durante esta época, porque sí, algunos dicen, bueno, vamos a tocar fondo rápido, otros dicen, no, el fondo no hemos llegado aún. Así que miraremos las pistas que nos den una señal más clara de hacia dónde van los mercados y hacia dónde van las economías. Así que la idea es revisar los puntos claves al momento de invertir en época de alta volatilidad e incertidumbre. Para poder entender cómo nos vamos a desempeñar durante esta coyuntura, veamos cuáles son las características de este tipo de coyuntura. De hecho, casi todas son desatadas por un suceso imprevisible e inesperado. Creo que nadie tenía dentro del radar en su inversión: vamos a enfrentarnos a un coronavirus, vamos a planear un portafolio ante este suceso, así que siempre va a tomar a los inversionistas desprevenidos, sin mayores coberturas. Aquí la idea es quién va a tomar más rápido decisiones y va a mover sus portafolios ante las primeras señales. Recordemos un poco lo que pasó en China. China nos dio luces de qué estaba pasando. Los mercados incluso estaban relajados porque China, digamos que el foco de infección estaba únicamente en China. Pero una vez llegó a Europa y se dieron los primeros casos en Estados Unidos, fue que iniciaron los grandes movimientos o las grandes caídas en los mercados del mundo. Una característica clave de este tipo de movimientos es que no conocemos cuál es su magnitud. Es difícil saber qué tan fuerte va a ser el impacto. Si ustedes notan, la mayoría de medios de comunicación especializados en temas de finanzas están constantemente lanzándonos información, bueno, lo que esperamos de esta caída, pero nadie tiene certeza de qué tan fuerte va a ser el daño económico. Sabemos que va a ser de un impacto grande porque, claro, la crisis del 2008, incluso la crisis del 29, fue una caída importante en la demanda y en la actividad económica, pero hoy en día estamos hablando de actividades económicas que están completamente paralizadas. Veamos qué está pasando con las aerolíneas, restaurantes, ciertos negocios pequeños están viendo cómo sus ventas se acercan prácticamente a cero. Entonces, cuantificarlos es muy difícil y la duración también es otro punto clave. No sabemos cuánto va a pasar, ¿cierto? Tuvimos la primera cuarentena que terminó el 13 de abril, ya se extiende hasta el 27 y la pregunta es, bueno, el 27 ya retomaremos actividades, algunos sí, algunos no, completamente la economía se va a reactivar rápidamente o tendremos que extender la cuarentena hasta mayo o incluso más meses. Si han estado al tanto de las noticias, van a encontrar que algunos hablan de vamos hasta septiembre en términos de cuarentena. Y sí, hay razones para las cuales estar preocupados porque puede ser que se detengan los casos, pero con que uno, dos, tres personas que están infectadas vuelvan y salgan y tengan contacto con otros, empezamos de nuevo la cadena de contagios. Así que necesitamos o un tratamiento que sea efectivo para reducir la tasa de mortalidad o una vacuna. Y sabemos que la vacuna tomará mucho más tiempo. Así que es difícil saber
exactamente cuánto va a durar un escenario de alta volatilidad. Y el impacto. Hay momentos en que este tipo de sucesos son focalizados, tenemos impactos locales o impactos globales cuando existe un mecanismo de contagio. Si nos devolvemos a la crisis de 2008, el contagio se dio a través de los títulos atados a hipotecas subprime, y todo lo que eran asset-based securities, que simplemente estaban en poder no solo de inversionistas en Estados Unidos, sino de grandes entidades financieras alrededor del mundo. Ellos fueron los que sintieron ese impacto, ese contagio. Por eso las economías emergentes no se golpearon con tanta fuerza, no estábamos expuestos directamente al detonante de la crisis de 2008, pero sí sentimos el golpe por la caída en el precio de los commodities. En el caso colombiano, el precio del petróleo. Pero vean que el 2008 nos recuperamos rápidamente y el golpe estuvo en las economías industrializadas expuestas a este tipo de títulos. Por lo general, estos momentos de incertidumbre, como son imprevisibles e inesperados, también los suelen llamar cisnes negros. Un cisne negro es poco probable que ocurra. De hecho, hay fondos que se encargan de apostarle a la existencia de un cisne negro, un suceso que no podíamos prever. Y hemos tenido varios. De hecho, durante la historia de algunas de las crisis más fuertes en términos bursátiles, tenemos una que fue en Japón en los años 90, que fue desatada por el terremoto Kobe. El terremoto Kobe estalló la burbuja inmobiliaria que existía en este país y dio paso a lo que serían más de 10 años, con tasas de interés muy bajas, con deflación, donde el consumidor en Japón no estaba saliendo con fuerza y básicamente se nombró a esta crisis la década perdida. Entonces, un terremoto dio inicio a lo que sería el estallido de la burbuja en el mercado inmobiliario. Para 2001 también tendríamos el estallido de la burbuja.com. Los sucesos del 11 de septiembre de nuevo generaron volatilidad y de nuevo eran inesperados. La crisis del 29 fue una crisis de sobreproducción, yéndonos de nuevo al pasado. En este caso, tuvimos la recuperación en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Se esperaba que la demanda de materiales por parte de los países europeos fuera muy alta. Estados Unidos también se preparó para suplir esa demanda. De hecho, migró las personas del agro hacia la industria y empezaron a producir en gran medida. De hecho, hay un debate sobre la crisis del 29, si fue una crisis de sobreproducción o de débil demanda o sobreoferta. En este caso, sobreoferta contra débil demanda. De hecho, fueron los dos. Y Estados Unidos se preparó para una demanda muy fuerte, así que tuvo una producción muy grande. Cuando la demanda europea no era lo que se esperaba, empezaron los precios a descender. Y claro, tanto la crisis del 29 como la del 2008 tuvieron un componente común. Incluso la del 2001, la burbuja.com, también fue el alto apalancamiento de las empresas y de las personas para invertir en el mercado bursátil. Hay una frase que vamos a usar durante esta clase y fue mencionada por Alan Greenspan, ya fue un expresidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, y es que tasas de interés bajas por un periodo extendido de tiempo pueden llegar a generar burbujas. Quienes han tomado clase conmigo y quienes ya conocen de valoración, saben que el valor presente de los flujos futuros es más alto si los descontamos con una tasa más baja. A medida que los bancos centrales dejan sus tasas cercanas a cero, pues están haciendo que el valor de los negocios sea superior y que la gente se tenga un incentivo para tomar riesgo, ya que negocios que les dan el 3, 4% al año son negocios que vale la pena emprender porque si el dinero me está costando 0 o 1% al año, igual estoy teniendo una rentabilidad. Así que es importante tener en cuenta también el movimiento de tasas de interés a lo largo de todas estas crisis. De hecho, Colombia tuvo la crisis del 98, que durante esa época tuvimos la moratoria en Rusia y tuvimos la crisis de los tigres asiáticos. De hecho, estuvimos expuestos a movimientos de salida de capital que generaron volatilidad en la divisa, incremento en la inflación y el estallido en lo que sería el mercado inmobiliario colombiano. Entonces, son algunos de los sucesos. Y si notan, muchos tienen como antecedente una fuerte inversión, una fuerte toma de riesgo, consecuencia de tasas de interés bajas, pero un detonante que no estaba dentro del radar, como un terremoto, como un atentado terrorista, ¿cierto? Acá en este caso fue el incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal hasta el 6.5%, acá una falta de expectativas y sucesos internacionales que desataron una crisis en los países de economías emergentes, una devaluación importante ante los abultados déficits de cuenta corriente de las economías de los tigres asiáticos.
Entonces, lo que tenemos aquí siempre es un detonante difícil de medir y difícil de predecir. Bueno, ¿qué tenemos ahora? La incertidumbre, ¿cierto? Entonces, no sabemos cuánto tiempo va a durar, cuál va a ser la magnitud. Y la incertidumbre está asociada al riesgo. Así que a mayor incertidumbre estamos hablando de mayor riesgo y la expresión de riesgo en los mercados es la volatilidad. La volatilidad es la medida de riesgo. Por lo general usamos la desviación estándar. Entonces, estos tres conceptos se van hilando y nos van llevando hacia un indicador que se conoce como el VIX. El VIX es el índice de volatilidad de las opciones del Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es el índice en referencia en los Estados Unidos, las 500 empresas más grandes del mercado, ponderadas por capitalización bursátil. Tenemos prácticamente una muy buena mirada de cómo está la economía de Estados Unidos con estas 500 compañías. Está el mercado de opciones, que hace parte de los derivados, y las opciones se valoran con base en la volatilidad implícita, la volatilidad que creen los agentes va a tener el mercado. A mayor volatilidad esperada, vamos a tener un mayor valor de las opciones. Así que este VIX, a mayor valor, lo que vamos a tener es que el mercado está descontando que vamos a tener una mayor volatilidad. Vean cómo los niveles de volatilidad de esta actual crisis del coronavirus están llegando a los niveles que se vieron durante el año 2008. Entonces, a medida que el VIX sube, lo que estamos teniendo es, oigan, prepárense porque las variaciones porcentuales de los activos financieros van a ser muy altas. De hecho, lo vimos durante semanas anteriores, sobre todo en las caídas del 15-20% diario en algunas acciones. También recuperaciones del 15-20% diario. Así que la volatilidad va de los dos de la mano, no solo para caída, pero también para los ascensos durante estos periodos. Pero en términos generales, los mercados suelen subir como palmera y caer como coco. En épocas de tranquilidad, cuando las bolsas son alcistas, vean el VIX, el valor del VIX es relativamente bajo, significa que las variaciones porcentuales de los índices y también de las acciones son de magnitudes manejables, pero a medida que tenemos un escenario de riesgo, caemos como coco. El pánico hace que las personas vendan rápidamente, la volatilidad se dispara. Y algo interesante también es que las crisis son horribles, quedan marcadas en los noticieros, pero duran poco. Los momentos de crecimiento económico pueden ser en promedio 6 u 8 años o más. Vean que durante la crisis del 2008 terminó en 2009, más o menos a mediados de 2009 inició la recuperación de los índices, la recuperación económica fue más lenta y pasaron más de 10 años antes de que tuviéramos una nueva crisis como la que está empezando hasta el momento, porque puede ser que el daño sea más fuerte o que nos recuperemos, ya hablaremos un poco al final, pero las crisis son rápidas, dejan un daño fuerte en los mercados, pero son rápidas. Por lo general, una crisis se supera en un periodo de 1 a 2 años. Entonces, siempre que vamos a estar en un periodo de incertidumbre, vamos a ver cómo el VIX sube y debemos prepararnos para movimientos de porcentajes muy altos. Así que las personas conservadoras que están acostumbradas de pronto a un CDT que les paga el 4% al año, ustedes pueden ganar o perder un 4% en una hora o en 2 horas. Así que los mercados en momentos de incertidumbre, uno, no son para inversionistas conservadores, son para inversionistas que están dispuestos a ver que su portafolio puede estar negativo por 10, 20% y que están dispuestos a esperar que la crisis pase, porque sí, nos están dejando precios mucho más atractivos, pero las valorizaciones no las vamos a ver en 1, 2 o 3 semanas, sino que posiblemente tome meses o años para que se vea la recuperación. El hecho de comprar durante una crisis activos financieros implica que las valorizaciones interesantes se van a ver después de la recuperación. Sí, van a ser valorizaciones muy altas. De hecho, después de la crisis del 98 en Colombia, hubo acciones que se valorizaron 40 veces lo invertido del 2001 al 2007. Así que son muy interesantes, pero vean, son 6 años que tuvimos que esperar para ver las valorizaciones. Por eso una palabra clave durante la crisis es la paciencia. Eso es algo que vamos a tener muy presente. Pero no todos los activos son para ser comprados. Durante la crisis aumenta el riesgo de default. Lo que tengo aquí en esta gráfica es la tasa de interés de los bonos de compañías del sector energético. Esta fue la caída del petróleo, cuando tuvimos de nuevo el petróleo cercano a niveles de $20 por barril, como está hoy en día el WTI.
la tasa de los bonos se incrementa. Recuerden que la tasa de los bonos está mostrando la probabilidad de default. A medida que aumenta la probabilidad de no pago de una empresa, tenemos tasas de interés más altas para los bonos. Cuando esas compañías retoman su calidad crediticia, las tasas de interés empiezan a descender. Y otra vez estamos teniendo tasas bastante altas. Y ven que el incremento fue muy rápido. La caída del precio del crudo fue en la misma velocidad y ya estamos por encima de las tasas vistas durante 2016. O sea que el daño se ve un poco más fuerte. Claro, esto puede bajar de nuevo si Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita se ponen de acuerdo y el petróleo se nivela para que estas compañías puedan ser de nuevo rentables, porque a $20 casi que ninguno es rentable. De hecho, hoy salieron noticias sobre Ecopetrol que está tomando créditos desde sus cupos disponibles para mantener la liquidez de corto plazo, cerca de 3.7 billones de pesos van a ingresar por créditos de corto plazo para mantener la liquidez durante esta época. Así que si duramos poco tiempo por debajo de 20, no hay problema. Posiblemente compañías como Ecopetrol se recuperen, pero durar demasiado tiempo por debajo de 20 puede implicar un daño sustancial al perfil, a la posición financiera de la compañía en el mediano y largo plazo. Entonces ya dependerá del tiempo que dure el petróleo por los $20 por barril. Y sí, algunos esperan que Arabia Saudita, Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo para recortar producción, incluso con los demás países de la OPEP. Pero créanme que antes que los países se pongan de acuerdo, es muy probable que muchas compañías estén ya cerrando su flujo de petróleo diciendo, bueno, yo para qué extraigo y vendo petróleo a este precio si estoy perdiendo, mejor lo dejo guardado. Y por eso van a ver que la curva de futuros está en una posición contango, no backwardation, y si bien el futuro que está cercano a vencer está a $20, los de los siguientes meses está a 27, $30, diciendo esto posiblemente pase rápido. Claro, dependerá de cuándo se reactive la actividad a nivel global. Entonces, las crisis traen consigo el riesgo de default, el riesgo de no pago. Y acá este punto es el más importante al momento de escoger una inversión. Me voy a ir un segundo a la página de la Bolsa de Valores y vamos a mirar cómo cerró el mercado en el día de hoy. De las mayores variaciones que se tuvo durante el mercado, Ecopetrol cayendo entre el petróleo a 20, pero tuvimos entre ellas a Bianca. Bueno, Bianca estuvo subiendo un poco más durante la jornada, pero viene subiendo en las últimas sesiones. Y uno se pregunta, bueno, esta compañía está quieta, está logrando negociar con sus empleados para poder disminuir su costo de operación y aguantar. Pero Bianca tiene un nivel de endeudamiento alto y ha garantizado ese endeudamiento con los activos de la compañía, incluso con la emisión de acciones, lo cual implica un riesgo de dilución. Si Avianca incumple las condiciones con las cuales se reestructuró su deuda, la compañía va a continuar funcionando, solo que los activos van a pasar a los acreedores, siendo los accionistas los más afectados. Entonces, cuando ustedes hacen inversiones en acciones, es clave mirar el nivel de endeudamiento porque recuerden, un balance nos da la posición financiera, o sea que tenemos activo es igual a pasivo más patrimonio. Cuando se liquida una compañía, se venden los activos, con esos activos se paga el pasivo y si algo queda es para los accionistas. En este caso, primero los preferenciales, después los ordinarios. En el caso de Pacific Rubiales, que fue una de las víctimas de la primera caída del petróleo que tuvimos en 2016, fue porque sus activos ya no eran suficientes para pagar ¿qué? Los pasivos. Y los accionistas llegaron a cero. Entonces, cuando ustedes van a invertir en crisis, hay que revisar muy bien, hey, compañías con mucho endeudamiento, el riesgo es más alto. Quienes tengan más deuda, puede ser que les tome más tiempo recuperar sus utilidades e incluso que puedan llegar a incumplir las obligaciones, afectando directamente el patrimonio de los accionistas. Compañías con un menor nivel de endeudamiento pueden aguantar mejor las crisis. También aquellos que pueden financiarse de corto plazo, por ejemplo, con proveedores o que la mayoría de sus costos son costos variables. Las compañías con costos fijos más altos van a tener que seguir cubriendo los costos fijos durante esta época, haciendo que la utilidad neta pase rápidamente mejor a pérdida neta. Las compañías que queden costos variables en mayor proporción van a frenar sus ventas, frenan sus costos, pero
no van a tener que impactar negativamente la utilidad y la generación de caja. Así que clave mirar cómo es el nivel de endeudamiento de una compañía. Si bien la volatilidad en acción de Avianca ha sido alta, veamos un poco su desempeño. Vamos a mirar Avianca Holding y las caídas en términos porcentuales, esta acción ha caído de 2100 hasta los 400. Julián, profe, ¿me escucha? Profe Julián, profe, no estamos escuchando. Profe, Por ejemplo, Celsia. Ustedes van a notar que esta compañía no se ha afectado con tanta fuerza durante la crisis. Uno, dos, tres. No hay audio. profe, sí, ahí sí le escuchamos. Ah, listo, ya volvió. Bueno, cambié un poco la conexión de inalámbrica a alámbrica. ¿En qué parte nos quedamos, porfa? Nos escucha 521. Listo, veo que En Avianca. En la Avianca, parte de bueno, Avianca, estábamos profe. hablando de Avianca, perfecto, volvamos acá. Entonces, lo importante es el nivel de endeudamiento. Siempre revisar endeudamiento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes adquieren... Profe, estamos sin sonido nuevamente. Profe, ¿Me escuchan? Dos, tres. Bueno, vamos a mirar, a esperar un momentico mientras el profesor configura, se va a cambiar de cable. Entonces, nos dan un segundito, por favor.
El profesor se va a desconectar y va a volver a ingresar. Entonces, me esperan un segundito, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Ya se fue la interferencia? Ahora sí, súper bien, gracias. Gracias, Eliana. Qué pena, no sé qué pasó con los auriculares, pero algo sucedió con ella. Bueno, continuemos. Estábamos en... Bueno, volvamos al tema de activo-pasivo, que es clave que siempre que vayan a hacer alguna inversión, recuerden muy bien que ustedes compran empresas. Porque, claro, los movimientos de corto plazo son interesantes, pero lo que más nos interesa es que el patrimonio crezca. Así que cuando ustedes compran activo menos pasivo igual a patrimonio. En el caso de Avianca, estamos hablando que Avianca ha garantizado la deuda con sus activos, con su marca, ¿cierto? Incluso hay posibilidad de convertirlos en acciones. La conversión de bonos en acciones implica un potencial de dilución para los actuales accionistas. Así que si esta coyuntura dura lo suficiente para que Avianca cumpla alguno de los términos pactados en esa deuda, es posible que los acreedores hagan efectivas sus garantías y el accionista puede verse golpeado. Entonces, acá existe un riesgo y sí, el riesgo está compensado por la volatilidad. Eso se traduce en caídas porcentuales muy fuertes, pero también rebotes de la misma magnitud. Me acuerdo mucho cuando Pacific Rubiales tuvo sus últimos días en la bolsa de valores, tuvo recuperaciones muy fuertes, incluso hasta el 50% en un día, pero digamos que esos movimientos no son garantía de que a largo plazo sea una buena opción. A largo plazo, ¿de qué depende? De que efectivamente logre mantener su rentabilidad y cumplir con las condiciones que ha pactado en la deuda. Si nos vamos con otros sectores como Celsia, Celsia es energía eléctrica, estamos hablando de energía, servicios públicos, algo más estable. De hecho, lo que se ha visto en cifras es que la demanda de energía ha caído más o menos un 13%, pero no está en niveles de cero. Y eso ha hecho que sea mucho más resistente a esta coyuntura. Sí, tuvo la caída de pánico, porque en medio del pánico, en ocasiones todas las acciones en Colombia caen, sin importar sus balances, pero el mercado lentamente empieza a analizar si efectivamente hay razones para tener pánico o no, y ha recuperado mucho más rápido que otras compañías. De hecho, me causa curiosidad de ETV, y tengo que confesarles que he estado comprando acciones de ETV en medio de la caída,
Así que mi visión puede estar algo sesgada. Es importante que les diga que tengo parte del portafolio en esta acción. Y es por dónde estamos trabajando todos, por dónde estamos tomando clase. Necesitamos internet, ¿cierto? Los servicios van a seguir siendo, las personas van a tener que seguir pagando este tipo de servicios. Probablemente en el largo plazo el mundo se haya acostumbrado a un trabajo remoto y a tomar más clases a través de internet, así que la demanda posiblemente se sostenga. Y cuando ustedes revisan los balances de esta compañía, lo hicimos en clase de análisis financiero, y se van a dar cuenta que el nivel de endeudamiento es muy bajo, no tiene pasivo financiero, tiene unos cuantos bonos que quería prepagar con la caja disponible. Es una compañía que de EBITDA sigue generando casi 500.000 millones al año, que es lo que vale hoy la capitalización bursátil de la compañía. Entonces existe la posibilidad de que esté bastante subvalorada debido al susto del mercado. Uno, porque la compañía no se vendió, y dos, por todo lo que ha sucedido. Adicional, es una compañía que no es atractiva para los fondos por las condiciones de liquidez, no tiene tanto movimiento como si el tipo de activos. Pero pues ya lo revisaremos. Lo que buscamos en medio de esta crisis, ¿qué es? Compañías que puedan mantener sus ingresos o crecer durante esta época. Adicional, compañías que puedan aguantar, aquellas que tienen menor nivel de endeudamiento y que tienen fuente de recursos para conseguir capital de trabajo, bien sea dar activos en garantía, tener créditos de corto plazo, eso es clave. Ellas serán las compañías que van a tener un mejor desempeño en el largo plazo. ¿Qué tan emocional es el mercado? Estamos tomando clase a través de Zoom, ¿no? Podemos ver qué está pasando con esta acción. Y vean lo que ha sucedido. Claro, el mercado se ha emocionado porque todos estamos usando Zoom, pero ellos han dejado gratis sus servicios premium. De pronto no van a tener un crecimiento en ingresos tan fuerte, pero en el largo plazo sí pueden llegar a tener una mayor base de usuarios. Entonces vean cómo no todo implica caídas. En este caso estamos teniendo ascenso. Pasan cosas curiosas como, perdón, coloqué el que no era. En China, si no estoy mal, una compañía, no, esta no es, la tenía esta tarde en el radar. Y, aquí está, Zoom. Esto no tiene nada que ver con la plataforma que estamos usando para la clase, pero vean cómo creo que en algún momento se confundieron los inversionistas y llevaron una acción hasta $60 para después devolverse a 10. Entonces, es importante ver que los mercados son netamente emocionales y en medio de todas estas caídas nos van a dejar oportunidades. Entonces, lo que hacemos es revisar qué empresas han tenido fuertes descensos en la cotización de su acción y preguntarnos cuál es la probabilidad de que en unos años esta compañía esté vendiendo igual o más, que no se vaya a liquidación o tenga problemas con su deuda durante la crisis. O sea, necesitamos que en este punto no tenga que incrementar considerablemente su deuda, tampoco que necesite de inyecciones de capital, porque esto pasó con los bancos europeos, bancos en España, bancos en Grecia durante 2012, que necesitaron ser capitalizados. Eso implicó la dilución de los accionistas actuales que vieron cómo su capital disminuía considerablemente. Y vemos que hay compañías con poco nivel de endeudamiento, con capacidad de recuperar ventas en el largo plazo. Ahí estamos teniendo la oportunidad de una muy buena compra de una acción que puede estar muy barata. Entonces, la idea es siempre tener presente cuál es el riesgo de que llegue a un default, que tenga que reestructurar su deuda durante esta coyuntura. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo va a durar la cuarentena? ¿Cuáles son las compañías que van a seguir vendiendo y que van a seguir bien después de esta situación? Por eso es clave la fuente de liquidez y cómo va a ser el manejo de los gobiernos y los bancos centrales para mantener la liquidez de las compañías y que no incumplan en su nivel de endeudamiento. ¿Qué tanto va a ser la carga financiera? Por eso, uno de los puntos claves es que la Reserva Federal bajó la tasa de interés al cero. ¿Para qué? Para disminuir al máximo los costos financieros de las compañías que van a tener que tomar deuda para seguir manteniendo sus costos fijos. Recuerden el tema de los costos fijos. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa para preguntas. Hasta el momento vamos a revisar si alguno tiene preguntas. Bueno, sé que perdí mucho del historial. Si tenían, antes de que mi desconexión, preguntas, por favor envíenlas de nuevo. Veo que algunos participantes están levantando la mano. Voy a darle paso a Jackie. Jackie, ¿tienes alguna pregunta? Jackie.
¿Tienes pregunta? No. Vamos con Juan Carlos del iPad. Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Mi pregunta es la siguiente. Yo no vivo en Colombia, yo vivo fuera de Colombia, pero me gustaría hacer inversiones porque pues, he trabajado en este campo de portafolios de inversión. Me gustaría saber en este momento qué sería lo mejor para uno invertir. Yo sé que las inversiones son a largo plazo, pero en este momento, ¿qué sería lo mejor uno y cómo hace uno para invertir desde fuera de Colombia? Bueno, ¿en qué país estás? Canadá. Canadá. Bueno, no conozco mucho de la bolsa canadiense, pero pues hoy en día invertir en bolsas internacionales o locales es muy sencillo a través de Internet. Colombia tiene las plataformas de trading, en Estados Unidos también hay muchas compañías que venden inversiones a través de Internet. Y lo que debes buscar muy bien es, uno, sentarte a pensar de aquí a 5 años cómo ves la compañía. ¿Va a vender más? ¿Va a crecer? Porque lo que buscamos en bolsa siempre es invertir en términos de crecimiento. Dos, el perfil financiero de la compañía para que manejes tu perfil de riesgo. Si coges compañías pequeñas, pues pueden crecer mucho, como alguna vez fue Tesla, Netflix, que hoy en día han crecido considerablemente en su valor. O si te vas a ir con empresas más estables que ya estén consolidadas buscando dividendos. Es una pregunta que te puedo responder rápidamente, pero sí te puedo invitar a que revises muchos temas sobre, hay un libro que se llama El inversor inteligente de Warren Buffett, de Benjamin Graham, que fue el mentor de Warren Buffett, que es interesante para esta cuarentena porque es gordito el libro, pero te va a dar todas las pautas para hacer una muy buena selección de compañías. Y algo que sí te digo en los mercados internacionales es, Estados Unidos está en un ciclo completamente diferente al de Colombia, y es probable que ya todavía el ajuste tome más tiempo. Sus acciones llevan 10, 12 años en ascenso, impulsadas por tasas de interés bastante bajas, y de pronto hay algunas que todavía necesitan más ajuste y el ajuste está ahora empezado. Entonces hay que mirar muy bien en qué parte del ciclo está cada una de las economías donde quieres invertir. Bueno, sigamos con algunas preguntas del chat. Tengo 2 millones, ¿me sirve para ser rentable? Bueno, lo que te limita el monto de inversión es a qué productos puedes acceder. Por lo general, los montos pequeños suelen ser llevados hacia fondos de inversión colectiva, los famosos FIX, y esos fondos que te ofrecen las fiduciarias, los bancos como canal comercial de las fiduciarias de las entidades bancarias, las firmas comisionistas, y la rentabilidad ya depende de los activos que ustedes escojan. Recuerden siempre la relación riesgo-retorno. Si ustedes toman activos más riesgosos, van a tener la posibilidad de retornos mayores, pero claro, si la cosa no sale bien, bueno, las pérdidas van a ser significativas. En los CDTs hoy en día van a pagar mucho menos a medida que los bancos centrales colocan tasas de interés más bajas para impulsar la economía, y que las inversiones de renta fija puede que no sean tan atractivas. Hay que escoger muy bien el tipo de fondo y asesorarte muy bien de las personas de las comisionistas, de las fiduciarias, que te van a dar lineamiento de cuál podría ser la mejor opción, porque hay fondos de dólares, de acciones locales, acciones internacionales, renta fija, commodities. Hay una gran cantidad de activos y pues la rentabilidad dependerá de cómo se desempeñe cada uno de ellos. Si se apuesta en corto, pueden haber ganancias favorables. Listo. La inversión en corto o una venta en corto es cuando apostamos al descenso del valor de un activo. Y sí, de hecho hay una historia de Ackman, maneja fondos a nivel internacional, hay un documental de él en Netflix sobre la apuesta que hizo en corto en Herbalife. Esa apuesta no fue muy buena, pero creo que convirtió, eran 11 millones de dólares, 70, creo que fueron 70 millones de dólares en más de 1 billón de dólares. O sea, su apuesta en corto a que esto se iba a desbaratar con el coronavirus, que la bolsa iba a descender de manera significativa, fue una apuesta muy, muy rentable que hizo hace poco. Voy a buscar el artículo, busquen Bill Ackman, B-I-L-L, y van a encontrar ahí la apuesta que hizo hace poco. Entonces, en cortos han sido muy rentables. Las apuestas en corto valen la pena cuando ven compañías que están en dificultades. Veamos otra pregunta. De hecho, hasta creía que TV no tenía potencial por toda la imagen negativa en los medios. Interesante por la información. Sí, y de hecho la imagen en los medios, el punto clave aquí de TV es que uno, la gente quiere que se venda. Dos, el gobierno de turno parece no gustarle mucho a los inversionistas, y el tema político ha pesado considerablemente en
NTV, tanto que venía con buen desempeño, pero el último trimestre de 2012 un aumento en costos, un aumento fuerte, lo llevó a un saldo negativo en términos de utilidad neta. El EBITDA continuó creciendo, porque tiene un gasto de depreciación muy alto, pero vale la pena que le den una mirada a las cifras y pues miremos cómo se desempeña el crecimiento, sobre todo de celulares, porque lo que ha pasado es que el crecimiento de TV en celulares o su participación en el mercado es muy baja. Estamos hablando de cifras menores del 3% del total de mercado. No crece tanto en televisión, pero sí está creciendo en Internet y sus servicios de Internet son bastante rápidos, sino que no están en toda Bogotá. Entonces, vamos a ver qué planes tienen esta administración y pues ya que la asamblea va a ser virtual, espero participar en esa asamblea con las preguntas para la junta directiva. Veamos más preguntas. Como empresas del sector salud ahora, sí, hay empresas del sector salud que continúan, incluso tienen más demanda de sus productos, en negocios que son flexibles. Hay personas que conozco del sector textil que ahora están haciendo tapabocas. Entonces, hay negocios que van a continuar. Rappi sigue creciendo su base de usuarios, ¿cierto? Aquí me comentan de General Electric para producción de ventiladores. Sí, de hecho algunas plantas de vehículos también se están mudando a producir ventiladores. ¿Cómo comprar acciones? Siempre debes tener cuenta a través de una firma comisionista. ¿Es buen momento para comprar acciones? Depende, porque no todas las empresas van a salir bien libradas de esta coyuntura. Entonces, no tengo exactamente qué va a pasar a futuro, pero si nos ponemos a pensar en bancos, bancos de pronto van a tener un golpe de su rentabilidad por la moratoria en algunos créditos y hay una menor dinámica de la economía, van a colocar menos créditos. Ya dependerá si la economía rebota o no rápidamente. Si tuviéramos empresas del sector turismo, posiblemente les tome más tiempo. De Colombia, por cuánto tiempo tendrá que mantener cerradas sus salas. Entonces, sí es buen momento, siempre es buen momento para comprar acciones. Lo importante es que escojan muy bien la compañía. Entonces, busquen siempre compañías con potencial de crecimiento, porque a veces nos dejamos llevar mucho por las caídas, pero no todas las caídas son para comprar. De hecho, lo decía Ed Seikota, una persona que es muy fuerte en futuros, son derivados, decía, no hay que coger un cuchillo cayendo. El simple hecho que la acción vaya cayendo no quiere decir que a futuro vaya a recuperar, porque si la empresa no logra recuperarse o pasar esta coyuntura, pues llegaremos a cero. Por eso es tan importante que vean siempre el tema del endeudamiento de la compañía. Bueno, regresemos porque aún nos queda tema y ya se está acabando el tiempo. La paciencia, bajo apalancamiento y selección de activos son las claves para tomar decisiones durante esta coyuntura. ¿Por qué? ¿El apalancamiento qué es? Si yo tengo 100 millones y tomo deuda, puedo irme con otros 100 millones de deuda, voy con 200 de inversión. Claro, compro la acción. Si la acción cae un 50%, he perdido 100 millones, mi capital ya lo perdí, me queda la deuda. Entonces, el apalancamiento no es tan bueno durante esta coyuntura porque no sabemos exactamente hasta dónde va a caer una acción y si efectivamente desciende podemos perder más allá del capital invertido. Entonces, es bueno mantener un apalancamiento bajo mientras ya nos da luces de que efectivamente la economía se ha recuperado. O sea, es un momento para comprar con capital. El apalancamiento lo podemos usar ya cuando la tendencia alcista aparezca. De hecho, hay una frase de Charles Henry Dow, creador del índice Dow Jones, las 6 premisas de Dow, es no hay que ir en contra de la tendencia, hay que encontrarla e irnos con ella. Hay que buscar cuando ya el mercado nos dé señales de que estamos en tendencia alcista. Recuerden siempre aplicar el análisis financiero y valorar. ¿Para qué? Para hacer una correcta selección de activos. Lo que les decía, no todas las acciones van a subir, algunas posiblemente se queden más abajo. Recuerden que hay sectores defensivos y sectores cíclicos. Los sectores defensivos son aquellos que no están atados al ciclo económico, como alimentos, aseo personal, salud, servicios públicos, y se llaman defensivos porque los solemos comprar para defender el portafolio en épocas de crisis económica. Por eso, lo que ha sido energía eléctrica, en otros lugares, todo lo que es servicios de transferencia de datos no se han impactado de manera tan fuerte como sí lo han sido sectores cíclicos, por ejemplo, ventas de vehículos, que han sido hoteles y turismo. El otro punto es paciencia. Uno quisiera comprar ya y que la recuperación se diera en 2 o 3 semanas. No, pero a veces toman meses. Y de hecho, las rentabilidades interesantes después de una crisis es cuando viene el crecimiento después de que superamos la crisis. Recuerden que subimos como palmera. Veamos cómo fue la recuperación de Estados Unidos
Voy a colocar el índice Dow Jones, la crisis de 2008, que fue muy fuerte, eso fue hace más de una década, así que vamos con todos los datos. Y aquí tenemos, esta fue la crisis. Listo, compramos en crisis. Se ganaron el 30%, vendieron y se perdieron toda esta subida. Entonces, lo interesante de las acciones y las crisis es que uno compra muy barato y la recuperación, recuerden, subimos como palmero, nos quedaremos ahí. Si tenemos buenos activos que se desempeñan bien con la economía, vamos a tener un incremento en el valor de las acciones largo y sostenido. Entonces, paciencia es la otra clave. Y recuerden siempre invertir con base en su perfil de riesgo. De hecho, cuando ustedes llegan a una firma comisionista, lo primero que les van a hacer es una encuesta para determinar cuál es el perfil de riesgo. ¿Son conservadores, moderados y agresivos o agresivos? Agresivos podrán apalancarse, moderados ya tendrán algo de acciones y las personas que quedan clasificadas como conservadoras las van a mantener lejos de acciones porque la variación porcentual de las acciones es alta. Podemos ver un 10% de una semana al alza o a la baja. Y siempre diversifiquen. No existe un método infalible para hacer buenas inversiones. ¿Nos hemos equivocado? Sí. Hemos tenido unos errores bastante fuertes, pero lo importante siempre es tener varias acciones, no casarse con una sola. Entonces hay personas que dicen, no, Ecopetrol, Ecopetrol, Ecopetrol. No, hay más acciones, armemos un portafolio, vámonos con 5, 6. ¿Y eso qué implica? Que de pronto nos equivocamos en una, pero en las otras nos fue bien, o nos equivocamos en 2 y en 3 nos fue bien. No hay forma de tener garantía de que no nos vamos a equivocar. El futuro es incierto y sí, a veces dicen que la historia se repite, pero la verdad siempre se repite de una forma distinta. Entonces tuvimos el H1N1 en 2009 y este es otro virus y este sí acabó con todo. El H1N1 no fue tanto el susto durante la época porque su capacidad de propagarse era menor a la que estamos viviendo hoy en día, al igual que la agresividad de este. Y siempre van a comparar, siempre que hay una crisis, la comparan no con la crisis anterior, y lo que me da cuenta de crisis tan crisis que hemos vivido en términos bursátiles es que todas son distintas. Y claro, el ser humano aprende. Tuvimos la crisis del 29, estuvo la década perdida en Japón, Ben Bernanke aprendió y sacó la crisis de 2008 con reducción de tasa de interés para frenar la deflación. Los bancos centrales ya se han adelantado y han recortado fuertemente sus tasas para hacer que el rebote en la economía sea mucho más rápido. Así que siempre la historia va cambiando porque los seres humanos vamos aprendiendo de los momentos que hemos vivido, coyunturas complicadas. Bueno, entonces esto es lo que tenía para ustedes, los parámetros que debemos tener en cuenta siempre al momento de invertir en crisis. Recuerden muy bien aplicar el análisis financiero, escoger aquellas compañías que ustedes consideran son las más probables que van a superar esta situación y van a salir fortalecidas. Alejémonos de aquellas que tienen mucho nivel de endeudamiento y pueden llegar a tener complicaciones o generar un impago en sus obligaciones que afectará fuertemente la acción. Eliana, te doy la palabra. Muchas gracias, profesor Julián. Vamos a darle la palabra a Luis Ángel, que tiene la mano levantada, y seguimos con algunas preguntas que tenemos en el chat. Listo, Luis Ángel, ya tienes habilitado el micrófono. Bueno, no, parece ser que Luis Ángel tiene problemas de conexión, entonces voy a resumir como varias ideas y procedemos con las preguntas. Lo importante es elegir compañías con potencial de crecimiento. No necesariamente el hecho de que vaya en un descenso quiere decir que esta acción vaya a volver a subir. Toca revisar muy bien el nivel de endeudamiento de las compañías, se debe tener paciencia, bajo apalancamiento y elección de activos, aplicar análisis financiero y valorar las empresas. Si tenemos buenos activos con buen desempeño, podremos tener buenos retornos, pero se debe tener paciencia. Siempre diversificar. La historia se repite de una manera diferente, la historia aprende y se enfrenta a nuevos retos. Muchas gracias, profesor Julián. Vamos entonces a leer unas preguntas. Aquí tengo varias personas con la mano levantada. Voy a habilitarles micrófono. Por favor, estar pendientes y si no, entonces procederemos con el chat. Le vamos a dar la palabra a Carlos Morales.
Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Carlos. Profe Julián, yo le quería hacer una pregunta referente, ahorita la había colocado en el chat, a esas acciones de compañías small cap, las de baja capitalización. En estos momentos de tanta volatilidad a la hora de hacer la valoración de estas small caps, ¿qué se debe tener en cuenta aparte del riesgo de default? Porque, o sea, sabemos que en estas empresas de baja capitalización el riesgo de default es más elevado por ejemplo, en las blue chips. Pero ¿qué otros factores deben tenerse como prioridad a la hora de valorar estas empresas en estos momentos de alta volatilidad? Ok, lo interesante de estas empresas de capitalización bursátil pequeña es, imaginémonos Netflix hace unos cuantos años, la misma Tesla. La valoración siempre es con base en flujos futuros y de hecho en algún momento cuando ya daban utilidades, los múltiplos no nos sirven muy bien. Vamos a encontrar ustedes cifras de 400 veces la utilidad, 15 veces el patrimonio, que para empresas maduras no es lógico. Entonces, todas las empresas pequeñas es muy difícil tener un parámetro claro como múltiplos o todo lo que podemos usar para las maduras, porque depende del potencial de crecimiento. Siempre hay, por eso es que ustedes van a ver que las small cap suben a $10, se devuelven a $3, vuelven a 5, algunas llegan a 0 porque el negocio no despegó y otras sí logran despegar. Entonces, ahí lo único que tienes es una apuesta que es bastante riesgosa con flujos futuros. Entonces, el endeudamiento a veces ni siquiera es tan importante porque compañías como Uber, Tesla, reciben mucha inyección de capital durante su etapa de crecimiento. Entonces su nivel de endeudamiento es fuerte. De hecho, hay muchas BOCEAs, bonos obligatoriamente convertibles en acciones, que después pasarán a capital. Por eso usamos métricas de utilidad por acción diluida, de cuánto es el potencial de dilución. Entonces, en Small Cap, el riesgo es el futuro. Lo más importante es que consideres que es un negocio que puede despegar, porque no hay parámetros claros, sino simplemente proyecciones a futuro, flujo de caja descontado, y ahí encontrarás un valor aproximado. Pero casi siempre esas valoraciones son muy agresivas porque consideran que el negocio puede crecer con fuerza. Más o menos lo que pasó con Rappi cuando tuvo inyección de capital. Entonces, no hay parámetros tan claros, por eso Small Cap se deja para un perfil de riesgo mucho más alto, y las personas que invierten en esos sectores toman muchas acciones, toman diferentes apuestas porque saben que algunas de ellas no van a funcionar, pero las que revienten, reventarán con fuerza. ¿Tienes otra pregunta, Liana? Bueno, vamos con Juan Carlos, que tiene levantada la mano. Ok, mi pregunta es si en este momento es bueno también hacer inversiones en fondos de pensiones, pues estos tienen portafolios de inversión diversificados. Entonces me gustaría saber como una recomendación de acuerdo a esto. Listo. Ahí, bueno, supongo que estás hablando de los fondos de pensiones voluntarias. Lo que ustedes Sí, pueden hacer en obligatorios es cambiarse de agresivo, moderado, conservador, que tienen, digamos que el porcentaje que participa en acciones, pero en voluntarias sí van a escoger muy bien los tipos de activos que consideran que vale la pena estar ahí. Uno, porque van a tener que estar de largo plazo si quieren mantener el beneficio tributario. Dos, los costos de administración. Hay algunos que rondan el 1 al 3%, entonces miden muy bien los costos de administración. Y busquen activos interesantes a largo plazo. Entonces, uno se pregunta, bueno, $20 por barril del petróleo, ¿será que se mantienen $20 de aquí a 5 años? ¿O a 3 años, 2 años? ¿Cierto? Entonces tienes que sentarte a pensar eso. ¿Cuáles son los activos que te ofrecen? Porque hay muchos fondos expuestos a acciones internacionales, a dólares, a commodities, y debes pensar en cuál sería tu opción más interesante a largo plazo. Por ejemplo, si a mí me ponen a escoger entre Ecopetrol y petróleo, desde mi óptica yo preferiría invertir en petróleo, porque existe más probabilidad de que si sube a 40, pues gano por lo menos el doble, pero si el petróleo se mantiene de 20 y sube a 40, puede ser que la rentabilidad de Ecopetrol no sea suficientemente alta para justificar una fuerte valorización. Ahí es donde entra el mejor qué activos cojo dentro del universo de los fondos de pensiones voluntarias. Entonces revisa muy bien las alternativas, cuáles son las perspectivas que tienen de largo plazo de cada uno de los fondos y los costos asociados a los mismos. Listo, gracias. Le vamos a dar la palabra a Jacob Escárraga.
Hola, buenas tardes a todos. Profe Eliana, pues quería saber realmente cómo va a ser la dinámica o cómo se prevé que sea la dinámica del sector de la construcción. Si bien es cierto, algunos países como España, incluso Colombia, han empezado como a reactivar poco a poco este sector, ¿cómo se verían involucradas entonces estas empresas que tienen acciones en la Bolsa de Valores de Colombia en el tema de construcción? Por ejemplo, Grupo Argos, Semargos, Cemex. Esa es la pregunta. Gracias. Ok, bueno, vámonos con Cementos Argos y Cemex Latam Holding, con esos dos, porque Grupo Argos, digamos que si bien es dueña de Semargos, también es dueña de otras compañías del grupo antioqueño. Su desempeño no ha sido el mejor. De hecho, hemos revisado en clase Cemex Latam Holding y Cementos Argos. Cementos Argos tiene un nivel de endeudamiento que es lo que no me deja dormir tranquilos, porque Cementos Argos, su endeudamiento, su pasivo financiero sobre ventas, creo que está por el 70-80%. Su rentabilidad es bastante baja, de hecho ha marcado pérdidas en periodos, en trimestres recientes, y eso justifica su caída del 12.000 al 2000. Y tiene en 2022 vencimientos de deuda importantes. O sea, la compañía aún tiene tiempo de gestionar y mejorar su perfil de endeudamiento. Hoy en día está sufriendo un poquito de liquidez, su razón corriente está por debajo de 1, y dentro del programa está la venta de activos. Está empezando a vender activos para reducir su nivel de apalancamiento. Las calificadoras de riesgo la han mirado muy de cerca y tienen ahí en el ojo su nivel de pasivo financiero, evita sobre pasivo financiero, que no supere 4 veces, ya está por encima de esos niveles, pero tiene que bajarlo. Entonces vamos a tener una compañía que va a descapitalizarse, que continúa con un nivel de endeudamiento fuerte, que su nivel de rentabilidad no es muy alto. Personalmente a mí no me gusta, sí pueden tener rebotes interesantes después de las caídas, pero en el largo plazo no me siento tranquilos por su nivel de endeudamiento. Y a medida que vende activos, pues también va a disminuir la rentabilidad, los ingresos que recibía por esos activos. Toca ver es cómo se comporta la rentabilidad, sus márgenes después de que haga esa venta de activos y si logra mejorar su perfil de liquidez. Tiene todavía 2 años antes de que lleguen los vencimientos. Cuando tenga sus vencimientos, pues será un poco más fuerte porque tendrá que llegar a renegociar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El punto interesante es que también tiene detrás a Grupo Argos y al Grupo Antioqueño, que pueden hacer algunos movimientos. Si bien creo que se está hablando de algunas recompras de acciones, no me acuerdo quiénes eran los que iban a recomprar acciones, que no le hago mucho seguimiento porque no me gustan las cifras de esta compañía. Pues básicamente si algún momento hay que inyectarle plata, recuerden el potencial de dilución para los accionistas. A veces decían como, no, es que la empresa no la van a dejar quebrar jamás. Claro, no se deja quebrar, es inyectándole capital, pero esa inyección diluye a los accionistas actuales, es algo que hay que tener en cuenta. Cemex Latam Holding también está sufriendo un poquito en términos de rentabilidad, su nivel de endeudamiento es manejable, digamos que tiene un mejor desempeño, pero hasta que no veamos que el sector da la vuelta, o sea, que los márgenes de rentabilidad empiezan a mejorar para estas compañías, pues posiblemente mantengan la misma tendencia. Recuerden la frase de Charles Henry Dow, no hay que buscar el cambio de tendencia, sino encontrarla, irnos con él, encontrar una razón para decir, listo, esto empezó a tener tendencia alcista, sus cifras están mejorando, la situación difícil ya pasó, vamos para arriba. Porque mientras tanto, aún estamos en una época donde la construcción va a estar mucho más quieta y sus costos continúan cobrándole factura. Entonces, eso ha explicado, uno, la tendencia bajista en el sector, dos, el riesgo que se asume ahí. Revisen muy bien el tema de endeudamiento, como lo vimos ahorita en esta presentación. Bueno, Víctor Alfonso Pardo pregunta, profe, ¿cómo juegan las inversiones en monedas digitales actualmente? Bitcoin. Bueno, yo no soy un fan de Bitcoin porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes hablan de un activo financiero, siempre estamos hablando de invertimos en un CDT, tenemos unos intereses. Invertimos en una acción, tenemos flujos futuros, dividendos, ciertas rentabilidades. Pero cuando ustedes invierten en un Bitcoin, ¿qué obtienen? Es un activo, ¿cierto? No genera ningún tipo de rendimiento. Sí hay un costo asociado a la minería que le da cierto valor, pero no hay una rentabilidad a futuro. O sea, yo compré estos 6.700 y lo único que tengo es o que suba de precio para ganar. De resto no tengo ni utilidades como las empresas, ni intereses como los bonos, ni como los CDTs. Hay mucha especulación por lo que viene el halving, que es cuando otra vez se divide el número de unidades y la última vez hubo un salto muy fuerte, entonces todo el mundo está contando los días porque consideran que ese momento es el que vamos a tener el salto.
Adicional, hay un consumo energético muy grande por parte de toda la infraestructura. Se habla mucho del blockchain, pero el blockchain es la tecnología como se maneja la información que es gratuita y se puede pasar a, digamos que utilizar para otro tipo de negocios. Pero el Bitcoin, si ustedes lo compran, tienen un Bitcoin, pero no tienen ningún ingreso futuro. Entonces, a mí me da susto personalmente todo lo que es este tipo de inversiones. Aquí estamos viendo netamente la especulación, la subida y la bajada de precios, las emociones del mercado. Funcionan muy bien el análisis técnico, porque netamente son emociones, pero no hay un fundamental que me diga a mí, el valor presente de los flujos futuros que me genera un Bitcoin es tanto. O sea, para mí es difícil valorarlo, lo valoré más como un activo de cuánto vale el costo energético del proceso de minado, que cada vez es más complejo, o sea, cada vez requiere más energía, más potencial de cómputo, haciéndolo cada vez más costoso y posiblemente menos atractivo para muchos inversionistas el montar toda una infraestructura de minería para tener Bitcoin. Perfecto, vamos a darle la palabra a Luis Ángel, que hace rato estaba solicitando la palabra. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Profe, yo le quiero poner un escenario. Es el siguiente. Digamos que usted dice que en el momento hay que tener cuidado porque hay muchas acciones que se van a valorizar más de lo que tal vez es el precio real, ¿cierto? Yo opinaría que tal vez puede verse en la parte de los temas de salud, ¿cierto? En ese sector puede que se valoricen bastante las acciones, pero puede que llegue un momento ahora que ya baje como todo el tema del virus y nuevamente desciendan. Entonces yo considero que pues en esa parte se debe tener mucho cuidado. Pero usted concluye, si no estoy mal, hay que tener cuidado con las empresas en la parte de endeudamiento. Pero digamos, yo compro acciones de una empresa X, ¿cierto? Que en estos momentos, debido al virus, está prestando muchos servicios y está teniendo demasiada demanda. Pero cuando ya esa demanda empieza a disminuir, ¿cómo preveo yo que pueda, o sea, tener una ganancia aún así o pueda permanecer con una ganancia cuando ya empieza a bajar esa demanda? Ok, te voy a colocar este ejemplo que es 3D Systems. Um, en algún momento, incluso hay un documental en Netflix de las impresoras 3D y te están imaginando que todos íbamos a tener una impresora 3D como tuvimos alguna impresora de papel, pero pues la verdad nadie se va a no todo el mundo se va a sentar a diseñar algo y no todo el día tenemos que diseñar algo como si teníamos que en algún momento que imprimir muchos trabajos. Con base en esa expectativa, la acción de 3D Systems pasó de casi cero a $100. De hecho, los resultados empresariales eran malos durante esta época, pero los inversionistas siempre estaban con la expectativa, no, este es el boom, la van a sacar del estadio, es el mejor producto, estaban muy enfocados en esa expectativa de futuro, hasta que ya se rindieron y dijeron, no, esto no está mostrando, pero vean que lo llevaron hasta 100, ahí es donde la parte irracional del mercado es difícil de medir, si uno es muy juicioso, uno no se mete en las burbujas, pero constantemente están apareciendo con base en expectativas, ya cuando el mercado se rindió por fin, en ese momento salieron malos resultados, la acción empezó a caer, incluso durante esta época algunos accionistas demandaron a la compañía por falsas expectativas y hoy en día la acción vale mucho menos porque no tuvimos un boom de las impresoras 3D como si estaban pensando los inversionistas en algún momento. Entonces, esto mismo puede pasar con el coronavirus, incluso farmacéuticas que tienen algunos tipos de expectativas por productos que están probando, pueden estar teniendo ascensos. Lo único que puedo decirte es que hay una tendencia, la tendencia alcista y la tendencia bajista. Entonces, la tendencia alcista por lo general tiene picos cada vez más altos, ¿cierto? Tú puedes trazar una línea. El día que esa tendencia se rompa, es probable que ya el análisis técnico nos está diciendo, la tendencia ha cambiado, salgamos. Si alguna vez están montados en una burbuja y la gente está enloquecida comprando, es probable que los lleven a precios más altos de lo que ustedes creían. Y sí, a veces casi siempre uno vende antes de que llegara el pico. Es difícil. La otra opción es que dejen subirlo lo más que pueda y ya cuando vean que el mercado se dio cuenta que esto no era para allá y rompen la tendencia, ahí sí valdría la pena salir. Esa es la única forma que te puedo decir para montarte en un rally que puede ser simplemente emoción, expectativa, como pasó en 3 Systems y simplemente te llevas un buen retorno. De pronto no vendiste en 100, vendiste en 70, pero te llevaste 40, 70. Entonces, recuerden que el mercado se mueve por expectativas. Perfecto, vamos a darle la palabra a Valentina Paniagua. Bueno, como no está y tenemos varias preguntas, entonces vamos a continuar con Natalia Jaramillo García.
Buenas tardes para todos. Quería hacer una intervención a propósito del tema que plantearon del Bitcoin. Pues yo escucho mucho a los economistas que les da mucho temor. Yo he tenido un acercamiento con este tipo de criptoeconomía y pues he descubierto un panorama diferente y creo que en el tema de inversiones puede tener mucho futuro. En el sentido de que ellos, o bueno, pues hay unos clubs, ¿cierto? Hay uno en particular que hace trading con criptomonedas y de ahí obtiene unas ganancias. Y esas ganancias las reparte entre sus socios. Y de ahí se obtiene, sí, una utilidad para los socios, más allá de que solamente tengan un activo y no puedan hacer nada con él. Yo no sé si de pronto, o sea, y este club se ha mantenido por más de 5 años. Hay muchos temores y muchos miedos sobre el tema y muchos mitos, y también ha habido muchas estafas, obviamente, de algunas otras empresas, pero creo que también sería interesante estudiar este fenómeno y que ya lleva 10 años el Bitcoin en el mercado, que cada día toma más fuerza y que en estos momentos de la pandemia, pues debe ser una oportunidad válida también para considerar dentro del tema de inversiones. Ok, digamos que tú te refieres más a trading. Trading en criptomonedas existen muchas plataformas y si tú eres juiciosa con trading puedes tener rentabilidades. Algo que diferencia mucho un trading a una posible pirámide es la estabilidad en los retornos. Si a ti te ofrecen retornos estables y garantizados, es probable que estés acercándote a una pirámide. Si los retornos son bajos, la pirámide tiene un periodo de tiempo de duración muy largo. El error que cometen las pirámides es empezar a ofrecer retornos del 50 en muy corto tiempo. Eso hace que el periodo de vida de una pirámide disminuya, pero si a ti te ofrecen retornos del 1, 2 o hasta el 15% mensual, yo creo que las pirámides tienen periodos de vida hasta de 15, 17 años. En mercados financieros, los comisionistas tienen prohibido garantizar rentabilidades, por lo que sabemos que la especulación tiene en su momento ascensos y también hay pérdidas. Así que una señal clara es la garantía de rentabilidad. Si te garantizan, o uno o dos, son muy buenos y no fallan jamás, o dos, si te estarías enfrentando a un escenario de una posible pirámide que ante retornos bajos que están ofreciendo, su periodo de duración es bastante largo. Mira la volatilidad de Bitcoin, cuando fue hasta los 20.000, se volvió, todo esto da muchas oportunidades para trading. Entonces, sí es real el trading en Bitcoin. 2, también existen pirámides. 3, la señal clave es cómo son los comportamientos de los retornos y cómo te están fundamentando ese retorno. Si a ti te dicen, no, es que ellos estamos haciendo operaciones, cuál es el historial que han hecho, cómo te lo manejan. Y siempre importante estar invirtiendo en compañías vigiladas por por ejemplo, la Superintendencia Financiera en Colombia, la SEC en Estados Unidos, que ustedes inviertan en compañías que están vigiladas, reguladas, les da garantía de que lo que ustedes están invirtiendo es efectivamente lo que están comprando. Si están ante una entidad que no está vigilada y no está regulada, existe el riesgo en que en algún momento algo malo pueda suceder. Perfecto, le vamos a dar la palabra a Valentina, que ahora sí le funciona el micrófono. Hola. Ahora sí. Hola, qué pena, se me desconectó el micrófono. Profe, una pregunta. No sé si de pronto nos pueda recomendar un broker online que podamos usar desde Colombia para invertir más que todo en el mercado de Estados Unidos, porque he visto uno que ofrece la posibilidad de comprar acciones como por fracciones. Entonces, como tú sabes, Apple es súper costoso y eso, pero dejan comprar como una fracción de este. Y la otra pregunta sería como si piensa que es un buen momento para invertir en el corto o el mediano plazo con la alta volatilidad que está presentando el mercado. ¿Ya? Vamos con el corto plazo. El corto plazo siempre hay oportunidades. De hecho, el especulador de corto plazo le interesan mucho estas caídas porque aprovecha los rebotes, incluso para hacer operaciones de corto rápidamente. Entonces, entre más volatilidad haya, el inversionista de corto plazo, especulador de corto plazo, es mucho más atractivo. De mediano plazo, yo tendría un poco más de cuidado y buscaría mejores tendencias y estados financieros más sólidos. En cuanto a broker, no te puedo recomendar, hay muchas opciones. Lo importante es que siempre revises que haya una entidad regulada detrás de. Pero esta semana encontré un tweet
una compañía que se llama XM y está regalando $30 para que ustedes puedan practicar. Digamos que es interesante por lo menos el hecho de tener una práctica sin colocar capital. Hay muchos demos. Hay compañías como Interactive Brokers. Sé que requieren más capital, por lo menos que son $10,000 o $15,000 de inversión mínima, pero tienen muy buenos instrumentos a nivel mundial. Tiene opciones, derivados, acciones, divisas, todos los países. Y hay muchas por ahí que están dando vueltas, pero lo importante es siempre busquen que esté regulado. Es lo más importante, pero no te puedo recomendar uno porque todos tienen, digamos que, diferencia de productos. Incluso hay otro que se llama IQ Options. Ameritrade hablan a veces también. Taxo también escuchan por ahí. Y cada uno ofrece diferentes activos. Algunos atraen por el apalancamiento. Deben revisar muy bien si están dispuestos a correr el riesgo que implica apalancarse en las inversiones. Bueno, le vamos a dar aquí, voy a ir limitando ya, porque ya nos alargamos un poco, pero le vamos a dar la palabra a Sergio Luis, que la tiene levantada hace rato. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, buenas noches, profesor, gracias por la exposición. Yo quisiera llevar esos datos macro de pronto a una situación real que de pronto alguno de los miembros de este grupo puedan estarla sintiendo. Mira, yo soy un joven que hasta ahora está iniciando pues con una nómina de una empresa, tiene unos ahorros, y tener un dinero en una cuenta de ahorros pues para mí no es atractivo, creo que para nadie, y más el tema que estabas hablando ahorita de los CDT. Estaba abriendo una cuenta ahorita pues en David Corredores para de pronto hacer gestión a través de Home Broker, que es la plataforma de la vivienda, o digamos que el consejo que me dio ahorita de los fondos colectivos, ¿sí? Que tienen pues distintas formas dependiendo del riesgo. No sé, quisiera de pronto un consejo en esos términos. Yo fui el que preguntó pues lo de los 2, 3 millones, pero pues la idea es que esos ahorritos pues irlos metiendo. Digamos que no tenerlos ahí estáticos en una cuenta de ahorros, que no me interesa. Yo sí quisiera plantear un segundo punto y es retomando un poquito lo que dijo una compañera atrás. Yo en algún momento hice una publicación desde mis redes, denuncié pues una situación que se está presentando desde hace mucho tiempo de los denominados pues traders entre comillas que hacen publicidad, mucha publicidad en redes sociales como pues unos gurús financieros que pues hacen rentabilidades mágicas, ¿no? Puedo nombrar y se los voy a nombrar una que se llama Delta Capital y me da mucha conmoción ver cómo han llegado y cómo han influenciado a tantas personas, a tanta gente y muchos amigos míos. Resultan pues metiendo dinero ahí para resultar vendiendo los paquetes entre comillas y pues creando una red que digamos que ganan dinero, o sea, atrayendo a más personas. La superintendencia ha dado, digamos que comunicado respecto a ello, pero no veo que hagan más a sabiendas de que eso está a ojos de todo el mundo. Muchas gracias. Vale, gracias por tu aporte. De hecho, bueno, rentabilidades de corto plazo muy altas. Si ustedes abren una cuenta en Forex o en apalancados, pueden obtenerlas. Pero pues, digamos que es probable que uno tenga un día del 15, del 20, el otro día pierda el 8, gana uno el 30. Entonces, digamos que lo que sí preocupa siempre es como la constancia, que todos los días estén ganando exactamente igual. Eso puede llamar mucho la atención. Y en cuanto a los fondos de inversión colectiva, de hecho, la forma interesante de hacer capital a largo plazo es ir ahorrando todos los meses. Sí, de pronto tienes 2 millones ahorita, lo colocas en un fondo y le sigues colocando más y más capital, en el largo plazo puede verse más interesante. Siempre hay que escoger activos pensando en el largo plazo y alejarse un poco de la incertidumbre. O sea, si ustedes me preguntan si el dólar va a terminar arriba o abajo, la verdad, justo hoy estamos diciendo, bueno, ya la caída posiblemente pare, vuelva y suba, pero de aquí a 5 años tenemos, uno, las tasas de interés muy bajas en Estados Unidos. Dos, la economía colombiana en desaceleración. Pero puede suceder que los países petroleros se pongan de acuerdo y eso nos va a ayudar a que el dólar termine mucho más abajo. Entonces, cuando sientas esa incertidumbre es mejor, bueno, por ahora no vamos a invertir ahí, busquemos en algo donde la tengamos más clara. Es probable que en ciertos momentos de la vida ustedes encuentren una que otra acción que uno dice, hey, este es el momento. Entonces, el tigre no sale a cazar todos los días. No todos los días tenemos muy buenas opciones de inversión. De un momento a otro aparece una clave y uno dice, en esta me tengo que lanzar. Entonces, la recomendación que les puedo hacer es vayan ahorrando, incluso en renta fija pueden ir ahorrando y el día que vean una inversión muy clara, pues es
buena idea lanzarse a esa. Pero recuerden, no sale a cazar todos los días, no todos los días la tenemos clara, y recuerden que siempre existe la posibilidad de error, por eso hay que diversificar. Perfecto, le vamos a dar la palabra a Juan Peláez. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, yo como principiante, ¿qué recomiendan más? ¿Ingresar al tema de las acciones o a meterme en temas de divisas en Forex específicamente? Gracias. Los dos tienen un perfil distinto. Si te metes en divisas, es un tema más de corto plazo, donde el análisis técnico prima y las emociones son claves, el hecho de manejar la pérdida. En el mundo de las acciones a largo plazo puede ser un ahorro que, digamos que incluso cuando yo era comisionista, a muchos, incluso tuve varios abuelitos que regalamos, o ellos regalaron a sus nietos acciones de ISA en 2006, 2007. Entonces, digamos que acciones no importa la edad, siempre y cuando sean empresas que veas potencial a largo plazo y vas haciendo un ahorro interesante. Entonces, eso nunca la dejen de lado. Lo primero que sí deben hacer es capacitarse. Hoy en día van a encontrar mucho material en internet gratuito. A veces aparecen muchos cursos de trading, pero el material está disponible en internet. Yo preferiría que tomaran el valor del curso de trading y abrieran una cuenta. Las primeras cuentas, sobre todo de Forex, uno las pierde y pues vale la pena arriesgar y por lo menos saber la emoción que está detrás de. Cuando ustedes arriesgan capital van a sentir ansiedad y esa ansiedad no la van a ver en ningún curso. La única forma de sentirlas es arriesgar su capital. Entonces capacítense, hay mucho material, muchos libros interesantes y esos recursos abran su primera cuenta. Sí, de pronto pensando esta plática la voy a arriesgar, pero voy a aprender y a sentir qué es la ansiedad y conocer los mercados, cómo se mueven. Hay mucha diferencia entre el demo y la vida real. Bueno, vamos dando finalización a esta charla. Muchísimas gracias, profesor Julián, y a todos los asistentes por participar de este webinar. Vamos a estar organizando otros en la Universidad de Manizales. La próxima semana, el próximo miércoles, tenemos otra con el profesor Carlos Andrés Osorio. Denme un segundo, ya les digo. ¿Qué vamos a tener acá? Dirección. Listo. Igual les vamos a estar mandando toda la información. Se llama Transformación Digital. Los esperamos la próxima semana y les estaremos mandando toda la programación. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse y asistir a esta capacitación.